están las paradas designadas. ¿Hasta qué punto realmente es obligación del chofer de autobús parar únicamente donde está una parada designada? Muchas veces las condiciones climáticas pueden hacer que no sea el lugar propicio. O sea, si hay una parada establecida, pero resulta que el chofer ve que evidentemente está inundada, que la persona no se va a poder bajar ahí, pues tiene que buscar el mejor lugar para que esa persona lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque si no, eventualmente sí podría incurrir en algún tipo de responsabilidad. Gracias, igual. Muchas gracias. Y bueno, para usted que nos acompaña también, que sea un miércoles maravilloso, ya a mitad de semana, ya se siente el fin de semana llegar también. Y por supuesto que aquí siempre le tenemos la mejor información para compartir con usted. Iniciamos con este tema que es bastante importante y es: ¿qué pasa cuando de pronto no me puedo bajar en la parada de bus que está estipulada por las condiciones climáticas que hay? Sin embargo, muchas veces los choferes paran y uno tiene que bajarse y corre el riesgo a la hora de bajarse en un lugar que tal vez no es apropiado. Incluso surgen dudas, ¿verdad? ¿Qué sucede si yo me bajo en una parada de bus, sufro algún tipo de problema, algún accidente, porque tal vez no era el lugar más indicado, incluso como el caso de este señor que cayó en una alcantarilla, pero el chofer pues para en el sitio que en teoría está estipulado? Hoy abordamos este tema en compañía del abogado Boris Molina, quien ya está listo con nosotros. Vías un buenos días, licenciado. Un gran abrazo, buenos días, José. Aquí estamos siempre a la orden de este prestigioso programa. Muchas gracias, licenciado. Empezamos en materia. Muchas veces uno va en el bus, ve que la parada donde está llegando no tiene condiciones adecuadas para bajarse, tal vez incluso puede ser que el caño esté inundado, o solicita una parada y el bus le dice: aquí no puedo parar, solamente donde están las paradas designadas. ¿Hasta qué punto realmente es obligación del chofer de autobús parar únicamente donde está una parada designada? Muchas veces las condiciones climáticas pueden hacer que no sea el lugar propicio. Bueno, recordemos, José, que las concesiones del Estado son, digamos, una autorización, un permiso que el Estado da para que un particular pueda realizar un servicio. En este caso, el transporte público es exactamente eso. Las empresas privadas lo que hacen es sustituir, digamos, al Estado en el servicio de transporte público que se tiene que brindar a los ciudadanos. Entonces ellos están sujetos también a las diferentes normativas, a lo que se llama el bloque de legalidad, ¿verdad? Tienen que respetar ese bloque de legalidad. Pero también aquí tiene que darse una dosis de, digamos, de sabiduría, de entendimiento, de sentido común, como decimos habitualmente. O sea, si hay una parada establecida, pero resulta que el chofer ve que evidentemente está inundada, que la persona no se va a poder bajar ahí, pues tiene que buscar el mejor lugar para que esa persona lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque si no, eventualmente sí podría incurrir en algún tipo de responsabilidad. Recordemos que ya lo hemos dicho varias veces, del fundamento en Costa Rica de lo que es la responsabilidad civil es el artículo 1045, que dice que toda aquella persona que cause un daño a otra está obligado a indemnizarlo. Eso quiere decir que esa persona puede ser física o puede ser jurídica, puede ser una persona particular o puede ser el Estado, puede ser una empresa. En este caso, entonces, habría que determinar si efectivamente ese chofer que representa en ese momento a la empresa que brinda el servicio, la concesión del transporte público, realmente está consciente de que está dejando a la persona en un lugar inadecuado y que la puede estar poniendo en peligro. Licenciado, si el pasajero sufre un accidente al bajar del bus, por ejemplo, como el caso de este señor, cae en una alcantarilla, ¿hasta qué punto también es responsabilidad de la municipalidad por no tener las mismas en condiciones adecuadas? Bueno, vamos a suponer, José, que el chofer toma las previsiones del caso, ve que la parada, digamos, no tiene un grado de inundación significativo como para que la persona pueda sufrir un accidente, pero él no es adivino, él no puede saber que efectivamente en esa alcantarilla no hay una tapa, por decirlo de alguna forma. Entonces, si esa persona cae dentro de esa alcantarilla porque no había una tapa, ahí hay una responsabilidad directa, entonces, del municipio, que es el encargado del alcantarillado en ese lugar en específico. Entonces ahí tendríamos lo que se llama una responsabilidad objetiva del Estado. Es decir, cuando no hay una voluntad para que se provoque el daño, pero hay un acto negligente por parte de la institución del Estado, que es la encargada de brindar ese servicio, en este caso el alcantarillado y sería la municipalidad. Entonces, por supuesto que ahí sí podríamos pensar, José, en un tema de responsabilidad civil
objetiva por parte de la municipalidad. Tendría que hacerse cargo no solo de los gastos médicos de esas personas, sino de una eventual indemnización por todos los daños y perjuicios que se le pueda provocar a él o a su familia si lamentablemente esta persona falleció. Licenciado, ¿hasta qué punto la empresa de transportes también es responsable por las decisiones que pueda tomar un chofer respecto a dónde parar durante el trayecto? Absolutamente responsable, José. Imaginemos que usted a partir de este momento empieza a ofenderme, a decirme a mí una serie de calumnias, a decirme una serie de difamaciones, es decir, usted ofende mi persona y entonces yo tengo la potestad de demandarlo no solo a usted, de denunciarlo en este caso, porque sería un delito contra el honor, sino también en este caso a la empresa Multimedios, porque usted representa a la empresa cuando está al aire, usted está ejerciendo una función. Exactamente lo mismo sucede con el chofer del autobús. Él representa a la empresa para la que trabaja y entonces cualquier acto que él realice, digamos, en el ejercicio de su oficio de chofer, va a repercutir directamente en la responsabilidad que se conoce como responsabilidad solidaria. En la realidad también es una responsabilidad de carácter objetivo por parte del patrono en este caso. Licenciado, si yo como usuario sufro un accidente al subir o al bajar de un bus, muchas veces también por la decisión de parar en un lugar que no es el más adecuado o indicado en ese momento, ¿qué acciones legales puedo tomar contra esta empresa, incluso contra el chofer? Claro, eso es muy importante, José, porque lo que va a determinar cuáles acciones son las que hay que tomar es el tipo de prueba que tengamos. Si nosotros tenemos la certeza absoluta, por ejemplo, que el chofer, en este caso, actuó en una forma negligente porque veía que todo estaba inundado y sin embargo le dijo, ve a ver cómo se baja, juéguesela, entonces ahí hay una responsabilidad directa del chofer. Entonces lo que tenemos que hacer es presentar, en este caso, una demanda por daños y perjuicios contra la empresa y contra el chofer para ser resarcido, ser indemnizado por todos los daños que se le hayan causado. Eso incluye desde, por ejemplo, los gastos médicos hasta la posibilidad, por ejemplo, de que se haya quedado sin trabajo o que haya tenido que estar incapacitado por mucho tiempo. Entonces, todo lo que tiene que ver con las consecuencias materiales del daño que le causó, en este caso el chofer por un acto negligente, van a ser cobrados en un proceso judicial. En este caso se conoce como un proceso ordinario por daños y perjuicios. Licenciado, ¿podría yo incluso entonces incluir en esta indemnización no solamente los gastos médicos, sino también, por ejemplo, esta pérdida de ingresos, el dolor que pueda sufrir, daños emocionales, e incluso qué plazo existe para poder hacer esta demanda o este reclamo? Muchas veces, tal vez en el momento por la adrenalina, no nos damos cuenta del daño que realmente sufrimos, ¿verdad? Pero conforme pasan los días es cuando ya se pueden presentar problemas físicos. En algunos casos, incluso, esto se puede notar después de meses. ¿Hay algún plazo específico donde yo pueda demandar a la empresa? Esa es una muy buena pregunta, José, porque la gente a veces se precipita y termina presentando una demanda cuando todavía, por decirlo de alguna forma, está en proceso conocer si efectivamente esos son todos los daños que se han sufrido. A veces la persona, por la adrenalina, como dice usted, se cae, sufre un daño, piensa que no le pasó nada y días después empiezan a sufrirse las consecuencias. Entonces la persona realmente para presentar la demanda va a tener mucho tiempo, José. Usted incluso puede tener 10 años, que es el plazo máximo, digamos, para poder presentar una demanda de esta naturaleza, si las consecuencias, por ejemplo, son consecutivas o son todavía inestimables, ¿verdad? Entonces usted puede presentar la demanda, digamos, con lo que tiene en ese momento, pero hay daños que se pueden seguir dando en forma consecutiva, como le digo, y entonces digamos que ese plazo se va corriendo conforme van apareciendo esos daños. ¿Cuál es el proceso que yo debo llevar a cabo para poder establecer una demanda contra la empresa, contra la municipalidad, contra el chofer, según el caso que me haya afectado en ese momento? Claro, mire, yo siempre recomiendo que lo primero que se haga es tratar de conciliar con la empresa o con el Estado, porque los procesos en Costa Rica son lamentablemente muy largos. Claro. Imagínense que un proceso ordinario de esta naturaleza podría llevarse entre 7 y 8 años. Entonces, si usted logra conciliar con la empresa, tal vez la empresa tiene lo que se llama una póliza de responsabilidad civil. Por ejemplo, los autobuses están obligados a tener una cobertura de responsabilidad civil por los daños materiales o personales a terceros.
entonces podría ejecutarse esa póliza y resarcirse de esa forma. Pero si no tienen póliza, igual podría llegar a un acuerdo con esa empresa o con esa institución para que le pague a usted todos los daños que se han dado. Esto le puede llevar, José, 1, 2 o 3 meses perfectamente en ese tipo de negociaciones, que va a ser muchísimo más beneficioso que los 7 u 8 años que va a pasar peleando, digamos, en los tribunales de justicia para poder ver un resarcimiento. Que tal vez ese resarcimiento llega cuando ya la persona lamentablemente no Claro. lo requiere tanto o no tiene la urgencia porque evidentemente ha pasado mucho tiempo. Licenciado, ¿hasta qué punto es obligatorio que las empresas cuenten con protocolos específicos para la operación de buses en condiciones climáticas adversas, como lo que hemos estado viviendo en estos días, donde prácticamente casi no hay calle que se salve, ¿verdad? Y todo lado está inundado y es muy complicado poder ver si efectivamente el lugar donde yo me voy a bajar hay alguna alcantarilla sin una tapa, por ejemplo? José, usted voy a darle un premio porque hace preguntas demasiado inteligentes y muy profundas. Esa es una de ellas. Mire qué tan importante es que se tiene que tener, digamos, la previsión de tomar todos esos protocolos porque, como le decía al principio, esa empresa actúa al nombre del Estado, tiene una concesión y el artículo 50 de la Constitución Política dice que el Estado es el encargado de darle el bienestar mayor a los ciudadanos. Entonces, si usted como empresario representa al Estado, está en la obligación también de darle el mayor bienestar. Tiene Claro. que cuidar, dice la normativa, como un buen padre de familia el servicio que usted está prestando. Es decir, usted no dejaría a un hijo tirado en una parada donde ve que está completamente inundado y que le puede pasar algún accidente. Lo mismo tiene que hacer el chofer y la empresa con los pasajeros que lleva, porque está representando al Estado en esa concesión que el Estado le ha brindado. Licenciado, ya para ir casi que finalizando, ¿qué pruebas es necesario para demostrar que efectivamente fue por negligencia? Lo digo porque, bueno, si ha pasado un tiempo, ya yo empiezo a ver problemas, tal vez no tengo el contacto de las personas que estaban en el bus que pudieron haber funcionado como testigos, no las conozco, el chofer puede decir, no, pero es que no se veía nada extraño en la parada, no fue mi responsabilidad o no fue mi culpa que la alcantarilla, por ejemplo, no tuviera una tapa. O que la persona no se fijara a la hora de bajarse. ¿Qué pruebas pueden demostrar que efectivamente hubo negligencia? Bueno, José, ahí tiene que salir a flote la creatividad, ¿verdad? Tiene que buscar videos, tiene que buscar testimonios, tiene que buscar avalúos, por ejemplo, que se hayan hecho en la municipalidad, donde conste, por ejemplo, que no había esa alcantarilla y que la tenían previsto poner, digamos, 2, 3 días después o una semana después, etcétera. Entonces, cualquier prueba, sea documental, pericial, testimonial, videos, audios, entonces, cualquier cosa puede servir que le permita al juez poder determinar que efectivamente hubo un acto negligente, en este caso por parte del chofer o de la empresa o del Estado, a la persona física o jurídica a la que se le está endilgando, digamos, en este caso, el daño en contra de la persona. Entonces, yo siempre le digo a las personas, no escatimen, cualquier cosa puede servir, dependiendo de las circunstancias, para probar que efectivamente fue víctima de un daño que se le causó y que tuvo consecuencias graves en su vida y la de su familia. Bueno, por eso siempre es importante tener la asesoría adecuada. Licenciado Boris Molina, muchísimas gracias. Un gran abrazo, José, que Dios me lo bendiga y que todo esté bien en la revista como siempre. Igualmente, licenciado. Y bueno, llegó el momento de compartirle qué hemos preparado para usted con muchísimo cariño en esta bonita mañana de miércoles.